La semana pasada comenzamos a hablar de que la historia de la redención bíblica es la más grande historia jamás contada, y como toda gran historia tiene un gran final que todos esperamos ansiosamente. La palabra de Dios ya ha desarrollado, recuerdan que comparamos esta historia bíblica como aquella obra de teatro que está compuesta de varias escenas o de varios actos, y cada uno de esos actos tiene varias escenas. Ya se han desarrollado los primeros grandes actos de esta historia, que es la creación, primer acto; segundo acto, la caída; tercer acto, la redención, y podemos calificar como un cuarto acto la restitución o la restauración de todas las cosas. Amén. Y decíamos también que esta escena, este acto final de la gran restauración comienza con una muerte, perdón. Pero no nos referimos a la muerte de Cristo, sino a la muerte de cada uno de nosotros, de los seres humanos. En ese sentido, hermanos, quiero que veamos algo que es importante entender en la escatología particular, y es que tendemos a ver la escatología como algo que va a suceder mucho tiempo muy adelante, y a otras personas que no somos nosotros. Eso es lo que nuestra mente humana tiende a pensar. Cuando pensamos en el fin, por naturaleza, tememos al final de las cosas, tememos los cierres, tememos las despedidas, y tendemos a alejarlo, ¿no? Recuerdo aquella lectura que leí hace ya un tiempo, que decía que cuando yo era niño los ancianos tenían 60 años, cuando tuve 20 los ancianos tenían 70, cuando tengo 30 los ancianos son de 80, y cuando llego a los 40 los ancianos son los de 90. Es decir, el hombre va alejando y postergando de manera tal vez inconsciente en su mente el final. No queremos meditar en ello, pero a veces, hermanos, es necesario hacernos notar que estamos más cerca de lo que podemos imaginarnos, incluso los más jóvenes, porque aunque en la historia de la humanidad vamos una línea cronológica, la muerte, hermanos, de cada uno de nosotros es algo así. Yo he utilizado este concepto, que espero expresarlo bien, que la muerte es como un salto escatológico. ¿Y a qué me refiero? Que puede ser que el día del Señor, el juicio del Señor se vaya a dar, no sé, en 100, 200 años, no tengo idea, no quiero dar un tiempo porque no puedo fechar. Pero si tú el día de hoy mueres, hermano, inmediatamente la escatología particular comienza en tu vida. Si el día de hoy tú mueres, la semana pasada vimos qué es la muerte, a qué se refiere la palabra, cuántos tipos de muerte habla la Biblia y cuáles son sus características, los mitos sobre la muerte y las realidades bíblicas de la misma. Pero si nosotros morimos hoy, hermanos, comienza en ese instante nuestra escatología personal o particular, y estamos ya en nuestros tiempos finales, ya estamos en ese momento. Amén. Pero esta restauración, como decía, comienza con la muerte, pero entre este hecho que es la muerte física del hombre y el famoso y el ahora sí cabalmente cumplido vivieron felices para siempre, existe un periodo. Hay un espacio entre la muerte física y las siguientes últimas 2 escenas previas al gran final. ¿Y cuáles son esas 2 escenas previas al gran final? Resurrección, juicio eterno. Esos son los temas que vienen en las próximas semanas por darse. Pero hoy yo me voy a centrar en el periodo de tiempo, o en no sé si decir de tiempo, porque estamos ya hablando de otro espacio, ese espacio o ese estado en el cual se encuentra el alma del ser humano entre la muerte física y la resurrección del cuerpo. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar este estado. ¿En qué condición o estado estarán nuestras almas entre que muere nuestro cuerpo y entre que éste es resucitado? Esto es conocido como el estado intermedio del hombre. Amén. De entrada, el estado intermedio del hombre, hermanos, alude a la existencia de las personas entre la muerte física y la resurrección del cuerpo. Claro, hermanos, debemos entender que la muerte física no es lo mismo que la inexistencia. Por eso consideré necesario hablar la semana pasada respecto a la muerte. Si alguien hoy se encuentra, bueno, ¿de qué están hablando? Espere la publicación del video para poder comprender y atar todos los puntos que hoy vamos a tocar, porque no puedo regresarme a los temas de la semana pasada. Pero en la muerte física a la resurrección hablamos de un periodo de existencia.
De muerte sí, separación ya lo vimos la semana pasada, pero en existencia. Amén. Y esto se aplica, hermanos, este estado intermedio del hombre es aplicable tanto a creyentes como a incrédulos, como a salvos como a perdidos. En este momento, dijimos la semana pasada, es a partir de la muerte que comienzan a verse una distinción más marcada. La gracia común, que es la que cubre a todos los seres humanos, la que nos permite a todos respirar, beber, comer, tener sol, tener alimento, eso es para justos e injustos, ¿de acuerdo? Esa gracia común termina en el momento de la muerte, y en el estado intermedio, aunque es un periodo o es un estado intermedio que viven tanto los creyentes como los incrédulos, ya hay distinciones que el día de hoy veremos. Amén. Esta pregunta, hermanos, o esta doctrina del estado intermedio pretende responder la pregunta existencial que todos los seres humanos tienen o tenemos, y es qué pasa con el hombre inmediatamente después de la muerte. Porque sabemos que después de la muerte viene la vida eterna, sabemos que después de la muerte nos encontramos con el Señor, sí. ¿Llegará el tiempo en que nos reuniremos todos los creyentes con el Señor? Sí. Pero, por ejemplo, ¿en qué estado se encuentra hoy el alma de David? ¿En qué estado se encuentra hoy el alma del apóstol Pablo o del apóstol Pedro? ¿En qué estado se encuentra el alma de Judas Iscariote? ¿Será el mismo estado? ¿Se encontrarán en mismas condiciones? Y para este estudio vamos a tocar un poquito nada más acerca de quién o qué es el hombre. La Biblia dice que el hombre fue creado por Dios igual que todas las cosas, y que este es la cúspide de la creación, es decir, es la creación más elevada que Dios hizo en la tierra. Génesis 1:26, el Señor usa por primera vez la palabra que nos define, y es hagamos al hombre. En esta ocasión él ocupa la palabra hebrea que es Adam, y esta palabra la usa de una manera genérica en la que se está refiriendo a toda la humanidad, ¿ok? Cuando él dice hagamos al hombre, está hablando acerca de la creación de todo el género humano. Es después, hermanos, hasta Génesis 2:23, cuando ya le es dada mujer, tú conoces la historia bíblica, es tomada del costado del varón, y de allí es creada, formada esta mujer que sería la compañera de Adán. Es hasta ese entonces que Adán es el que usa la palabra y dice, esta será varona, porque del varón fue tomada. Allí se usan dos palabras distintas. La palabra para varón es la palabra hebrea ish, y la palabra para varona es la palabra hebrea isha, con A, ¿ok? Ya hasta después de la caída, en Génesis 3:20, es cuando mismo Adán le da nombre a esta mujer. Después de que el hombre cae, le da nombre y le dice, esta será llamada Eva, puesto que es la madre de todos los vivientes. Eva parece ser, o la mayoría coinciden en que el significado de esta palabra es viviente, ¿ok? Entonces, esa es la creación del hombre. Pero uno de los atributos más sorprendentes e incomprensibles de Dios es llamada la simplicidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? No es que sea un Dios sencillo, insignificante, no. Se usa la palabra simplicidad bajo este concepto, y es que no tiene partes. No es un ser compuesto, no es que haya sido construido con el tiempo, sino que Él siempre ha sido, es y será completo y pleno en sí mismo. Esta unidad perfecta, aunque son tres personas en una sola divinidad, es uno perfecto. A diferencia de Él, hermano, todas las criaturas y toda creación somos seres compuestos. Estamos hechos de partes. Nosotros nos desarrollamos, podemos ser mutilados, podemos ser separados, podemos morir. Puesto que estamos formados de partes y la muerte significa separación, cuando somos separados podemos morir. En ese sentido, Dios es claro que no puede morir, porque Él no puede ser separado de nada, porque Él es todo en todos y es una sola unidad perfecta. Amén. Pero aquí vamos a entrar, hermanos, en temas un poco
Delicados no en el sentido de que sean alarmantes, sino que hay que tratarlos con mucho tacto y con mucha precisión, y ruego al Señor Espíritu Santo que nos ayude a hacerlo. Porque nos vamos a meter en una discusión, hermanos, que ha estado presente durante la historia de la iglesia por mucho tiempo, y es acerca de, ok, el hombre está formado de partes, ¿cuántas y cuáles? Para esto tenemos que entender primeramente dos conceptos, hermanos, muy importantes, y es la diferencia entre parte y aspecto, ¿ok? Es la diferencia entre parte y aspecto. ¿Qué significa parte? Una parte es la porción de un todo, ¿ok? Es la porción de un todo. Y tiene unas características adicionales. Es decir, que si tú a una zanahoria la partes a la mitad, son dos partes, pero estas partes no están completas. Evidentemente, cuando tú partes algo, ambas dejan estar completas. Están parciales, no están plenas en su diseño y en su esencia. Eso es por un lado la parte. Por otro lado, el aspecto. Aspecto es la faceta o matiz de algo. Por ejemplo, mi hermano Iván, que está sentado de este lado, puede estar observando este púlpito y le ve cierto aspecto a este púlpito. ¿Ok? De este lado sucede lo mismo. Y si uno nos pusiéramos a ver, vemos distintas facetas o aspectos de del mismo objeto o del mismo sujeto, ¿ok? Esto es importante, hermano. Separa en tu mente parte de aspecto, ¿ok? Porque es aquí donde creo yo que puede haber confusiones. Vamos a ver ejemplos bíblicos, vamos a la palabra acerca de las partes del hombre. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cuáles son las partes que constituyen al ser humano. Para eso vamos primero a 2 de Corintios 4:16. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí el apóstol Pablo hace una distinción entre dos aspectos fundamentales o dos partes fundamentales del ser humano, y habla del hombre exterior, que es el que se va desgastando, y habla del hombre interior, que al contrario del exterior se va renovando. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Entonces, aquí viene una promesa del Señor o un anhelo del Señor, que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. El poder de la iglesia, y eso es algo que debemos tener claro, hermanos, el poder de la iglesia se encuentra en nuestra relación con Dios, en el saber doblar rodillas, hermano, en el permanecer en una vida de comunión. El poder de la iglesia no es un poder político, no es un poder que debe usurpar tronos ni reinos. El poder que Dios nos ha dado es un poder interno para abandonar los apetitos de nuestra carne. Por otro lado, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, estas son palabras del Señor Jesucristo cuando habla y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí hace un contraste el Señor. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos claramente que el Señor está haciendo, y la palabra está haciendo alusión a dos tipos o dos partes fundamentales de la constitución del hombre. Y esta es una parte material y una parte inmaterial o espiritual. Hay un hombre exterior que es material, es visible, es tangible, es degradable, es finito. Y tenemos una parte interior que es inmaterial, es intangible y es espiritual. Ahora, esas son dos partes. Ahora vamos a empezar a profundizar un poquito más, mis hermanos. Les pido paciencia y atención, por favor. Vamos a ver a los aspectos. Vamos a ver algunos aspectos que la Biblia habla acerca del ser humano y donde podemos caer en ciertas confusiones. Mateo 22, versículo 37. Hablando el Señor Jesús dice:
ante esta pregunta de cuál es el más grande mandamiento, ¿recuerdas? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es importante, hermanos, que debemos observar algo. En ninguno de estos se hace alusión al ser material o externo del hombre. Tú podrías decir, bueno, hermano, la palabra corazón, es que cuando vemos la palabra corazón a la luz de todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento, cuando un judío hace referencia al corazón, no se está refiriendo al músculo que tenemos aquí en el pecho y que bombea sangre a todo nuestro cuerpo. Cuando hablan del corazón, el judío entendía el corazón como el centro, lo más profundo del ser humano, donde residen las emociones, donde residen los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Recuerdas ese pasaje que Dios es el único que discierne las intenciones del corazón, los pensamientos del corazón? El pensamiento judío es que el corazón, cuando se habla del corazón, se refiere al ser interior. Entonces, si vemos a esta luz el evangelio de este versículo de Mateo 22:37, todos estos tres aspectos que el Señor Jesús habla son todos aspectos internos del hombre: el alma, la mente y el corazón. Marcos capítulo 12, versículo 30. Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 30. Y es un texto paralelo y dice, y amarás al Señor tu Dios, número 1, con todo tu corazón, número 2, con toda tu alma, número 3, con toda tu mente y número 4, con todas tus fuerzas. Aquí se agrega un cuarto aspecto que hace alusión ya, se puede aplicar también directamente al cuerpo, a las fuerzas, a la capacidad de realizar un trabajo. ¿Ok? Aunque también podríamos hablar de las fuerzas internas, ¿no? Cuando ya no tienes fuerzas, el ánimo. Pero hermanos, si nosotros aplicamos estos pasajes de manera literal, lo trasladamos, aunque no está hablando de esto, estos pasajes no están hablando de la constitución ni del diseño del hombre. Eso es importante subrayarlo. No es hay una forma de interpretar la Biblia, hermanos, y cuando se está buscando un tema específico, hay algunos textos que son denominados textos sede. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que estos textos es donde descansa clara y específicamente el tema que estamos buscando estudiar. Por ejemplo, en cuanto al hombre, la constitución o la conformación del hombre, ¿cuál sería un texto sede? Génesis, lo acabamos de leer cuando dice, hagamos al hombre, creémoslo a nuestra imagen y semejanza. Ahí está hablando específicamente de la creación del hombre. En este caso, está hablando de la subordinación del hombre a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son el mandamiento más grande? Está hablando de la conducta del hombre, de la respuesta del ser humano ante la voluntad expresa de Dios en su ley. Y el Señor Jesús dice corazón con el alma y con la mente en Mateo, y en Marcos se amplía el concepto y nos da un cuarto aspecto que es las fuerzas. Si nosotros trasladamos este pasaje y lo aplicamos duramente y crudamente hacia la conformación del hombre, entonces estaríamos diciendo que el hombre está hecho de 4 partes, hermanos. Podríamos decir que según Marcos, entonces el hombre está constituido por corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Crees tú que sería correcto hacer esto? ¿O tendríamos que ir más allá y ampliar la búsqueda en los textos de la palabra y buscar en más libros y buscar con más profundidad qué es lo que el Señor está diciendo respecto a la conformación del hombre? Es importante que en estos 2 pasajes, hermanos, en ninguno se menciona el Espíritu. Ni en Mateo ni en Marcos la respuesta del Señor es amarás al Señor con todo tu espíritu. Hermanos, ¿por qué? Yo pregunto, ¿será que no debemos amar a Dios con el Espíritu? ¿Será que no debemos hablar a Dios en nuestro espíritu? ¿O cómo es el asunto? Otro texto, hermanos, que nos habla un poco acerca, aunque no es un texto sede, pero nos habla un poco acerca de la conformación del ser humano, es Lucas 2, versículo 52. Y hablando acerca del Señor Jesús, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres, es decir, con gracia con los hombres. 4 partes.
¿Será que el Señor Jesús estaba compuesto por 4 partes? ¿O se está refiriendo a 4 aspectos de la vida del Señor? 4 aspectos que hoy podemos interpretar como la sabiduría, el desarrollo intelectual del ser humano, la estatura, su desarrollo físico en su cuerpo, en gracia con Dios, su desarrollo espiritual, y en gracia con los hombres, un desarrollo social. Porque Jesús era un hombre altamente social, hermano. No era una zeta no, era un hombre que lo acusaban de ir a las fiestas, lo acusaban de sentarse con publicanos y con pecadores. Era un hombre social. Pero entonces, hermanos, ¿podemos decir que estos aspectos son partes del hombre? Ahora, si somos partes, hermanos, si cada parte de un objeto o de una criatura tiene un propósito, hermanos. En un diseño, cada parte tiene un propósito. Si un diseñador industrial que hiciera una silla no va a buscar, el reducir lo más posible la merma de material, ¿no? Si alguien aquí hace el trabajo con las manos, sabe que si vas a llevar a cabo un diseño, un trabajo, lo que buscas es optimizar los recursos, no es ponerle cosas que no sirven para nada, porque te genera un gasto innecesario, ¿ok? Ahora Dios, como el perfecto diseñador y el perfecto ingeniero, todo lo que Él ha diseñado tiene una razón de ser. Toda parte que Dios ha puesto en el ser humano tiene una función, hermano. Toda parte. Hay órganos que dicen que después cuando creces dejas de usar, pero sirvieron de algo cuando eras niño. Que las anginas te las sacan, para algo están ahí. Dios no tiene desperdicio en su diseño, Él es perfecto, hermano. Él nos creó con sabiduría e inteligencia y perfección. Amén. Entonces, si cada una de las partes del ser humano tiene una función, hermanos, es importante conocerlas. Es importante conocerlas, hermanos. Si el cuerpo, en este encontramos qué funciones, movilidad, encontramos las capacidades de reproducción, está diseñado y fue diseñado para trabajar, para servir, para alabar a Dios, para ayudar, para hacer misericordia, ¿no? Para la reproducción humana. Esas son las funciones del cuerpo. Ahora, el alma, decimos el alma es la sede de las emociones, es la sede de los pensamientos, es donde reside esta parte intangible que nos permite poder expresar, componer, escribir una sinfonía o pintar una obra, pintar un cuadro. Pero yo tengo una pregunta, hermanos. Si esas son las funciones del cuerpo y del alma, ¿cuál es la función del espíritu? ¿Cuál es la función del espíritu? Y hermanos, cuando dice la palabra que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso no se refiere a nuestro cuerpo, porque Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, aunque de repente la Biblia habla como si las tuviera. Ese lenguaje es usado para que nosotros entendamos la función o el momento o lo que Dios nos quiere transmitir en ese momento. Pero Dios es espíritu, hermanos. Y Dios tiene pensamientos, sí. Dios tiene emociones, sí. Dios es capaz de crear, de ser creativo, por supuesto. Él es la fuente de toda creatividad. Él es la fuente de toda belleza, de toda santidad, de toda pureza, de todo brillo, de todo resplandor. Él es la fuente. Entonces, vamos a Marcos 2, versículo 8. Marcos 2, versículo 8. Y al instante, estaba Jesús con los fariseos, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? En este pasaje notamos que el Señor Jesucristo en su espíritu, y es importante que veamos que aquí la palabra espíritu aparece con E minúscula, al menos en la versión de las Américas, y me parece que en la Reina Valera también, cuando aparece una palabra como Señor con S mayúscula o una palabra como espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Señor o al Espíritu del Señor o al Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. En este caso, el pasaje está hablando del Espíritu de Cristo. Cristo es Dios, sí, para siempre, amén. Pero también Cristo fue todo hombre, completamente hombre.
Entonces, hermano, el estudio del hombre, de saber cómo está compuesto el hombre, tiene muchísima importancia. Porque hay gente que puede decir, no, es que estudiar al hombre eso es humanismo. No, 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 no tiene ni idea de qué es el humanismo quien dice así o quien piensa así. No tiene idea, es otra cosa totalmente distinta. Pero si estudiamos qué es el hombre, esto repercute directamente en nuestra cristología. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante y pido al Señor su gracia para que me ayude a ser eficiente en esta labor. Si pensamos, hermanos, en tres partes, yo veo un problema en la Biblia, o al menos una tensión, tal vez no un problema, pero sí una tensión que no logro reconciliar de otra manera. Y es que la Biblia sí explica en Eclesiastés capítulo 12, vamos por favor a la palabra, Eclesiastés capítulo 12, versículos 6 y 7, antes que la cadena de plata se quiebre, está hablando de la muerte, pero de una manera poética, hermanos, y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, hablando del cuerpo, y el espíritu vuelva a Dios que lo creó o que lo dio. Amén. Así es. Pero yo pregunto, hermanos, ¿qué hay que no haya dado Dios? ¿Qué cosa existe o qué cosa podemos tener o qué cosa podemos ser que no lo hayamos recibido de Dios? Todo, hermano. Hasta aquí, hermanos, Eclesiastés, el predicador nos dice que el espíritu vuelve a Dios. Pero aquí a mí me surge una pregunta, ¿para qué? ¿Para qué vuelve el espíritu a Dios? Todo tiene un propósito en Dios. Dios no actúa por casualidades, ni por inercias, ni tiene acciones accidentales que de repente, híjole, pues tengo que tomar el plan emergente. No, 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 todo tiene un propósito perfecto en Él. ¿Para qué vuelve a Dios este espíritu? ¿Por qué lo dio? Ok, yo estoy convencido que si hay alma, Dios también la dio, porque el hombre no lo sacó de otro lado. Si es de Dios, ¿será que es? Ahora, ¿qué espíritu es de Él? O sea, es de Él, pero es su espíritu, es decir, su esencia. ¿Será que el espíritu del hombre regresa a Él y se reintegra a su esencia? Si es así, entonces tenemos un pedazo de Dios en nosotros. Son preguntas que tienen grandes implicaciones, hermanos. Entonces, somos pedazos de Dios, somos semidioses como los dioses griegos planteaban. Somos semidioses. ¿O somos criaturas del único Dios verdadero? Como ya dijimos, la imagen y semejanza de Dios en el hombre está en el ser interior, en sus capacidades cognitivas, de mente, de creatividad, en la capacidad de reflejar su carácter, de tener misericordia. Por ejemplo, si tú ves a un león comiéndose a un león pequeñito, ese animal no peca, porque no tiene la capacidad moral de distinguir el bien del mal, capacidad que nosotros sí tenemos, capacidad que de Dios viene, porque Él es el que define. Él, por ser el bien máximo, todo lo que es fuera de Él es el mal. Entonces nosotros en esa capacidad, Dios nos ha dado su imagen y semejanza está en nuestro ser interior. Y si Él es espíritu, hermano, según Juan 4:24, lo que Él sopló en nosotros fue espíritu. Si el espíritu de Dios vuelve para reintegrarse a Él y el alma es lo que está pendiente en ver si se salva o se pierde, entonces nosotros no somos seres espirituales. Porque nuestra promesa es que nosotros estaremos en la gloria de Dios y seremos salvados. Por Cristo nosotros somos salvados. Somos nuevas criaturas y estaremos para Él eternamente con Él para siempre y eternamente. Pero si nuestro espíritu se va al Padre y entonces es nuestra alma, entonces no viviremos como espíritus sino como almas. ¿Será que realmente el alma y el espíritu son partes separadas o son aspectos del mismo hombre interior? Es un aspecto del espíritu que reside en nosotros. Hermanos, a mí me parece que si Dios es espíritu y ha puesto su imagen y semejanza en nosotros, nosotros somos espíritu, hermanos. Pero no podemos negar que hay una parte que podemos denominar alma, en lo cual se manifiestan muchísimas cosas de lo que nos hace seres humanos. De lo que nos hace seres humanos.
Pero ¿será que las emociones son exclusivas del alma como separadas del espíritu? Porque uno ve a un animal que tiene emociones, un animal se entristece, un animal llora, un animal se alegra. Segunda de Corintios, capítulo 4, 16, dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Vuelvo a leer. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Entonces, de manera general, hermanos, podemos ver que hay dos partes fundamentales y generales del ser humano, que es el hombre exterior y el hombre interior. El hombre interior, compuesto por algo más que simples emociones, es un ser interior que tiene varios aspectos. Un aspecto que puede ser denominado el alma y el aspecto espiritual, porque un hombre carnal, un hombre inconverso, está vivo, es un ser humano, pero tiene un espíritu muerto. ¿Y qué se refiere esto? Renuevo, vimos la semana pasada, muerto no es que no exista, sino que está separado de Dios, y aún así muestra emociones, muestra pensamientos. Entonces, de manera general, podemos decir, como el apóstol Pablo, que existe el hombre exterior y el hombre interior, hermanos. Y ahora, con este antecedente, vamos a entrar de lleno al estadio intermedio del hombre. A partir de este momento, entonces, hermanos, usaremos la palabra alma, espíritu como términos intercambiables, pero estamos hablando de lo mismo, de lo que habla el apóstol Pablo, del hombre interior que es renovado, a diferencia del hombre exterior. En ese sentido, hermanos, la Confesión de Fe de Londres, en el primer párrafo del capítulo 31, dice lo siguiente, hablando del estado del alma o del espíritu. Dice: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que la dio. ¿Ok? Entonces ya estudiamos la semana pasada la muerte, ya vimos que a partir de la muerte hasta la resurrección de los cuerpos existe este estado intermedio, que es el que vamos a estudiar hoy. ¿Qué pasa con el alma del hombre en ese estado entre que muere y resucita su cuerpo? Número uno, el alma no muere, hermanos. El alma no deja de existir, a eso se refiere, no tiene una degradación como nuestro cuerpo. El proceso de muerte que Dios estableció para el cuerpo del hombre desde Génesis, cuando cae, le dice: de cierto morirás. Desde ahí se establece que el cuerpo tendrá un proceso de degradación que terminará con el cese de las funciones biológicas, la muerte del cuerpo. También, hermanos, el estado del alma es que no duermen. Y aquí, hermanos, vamos a empezar a enfocar. No quiero que se me espanten pero ¿cómo si Tesalonicenses dice y el Señor Jesús de Lázaro dijo? Vamos para allá, hermanos, denme oportunidad. Esta confesión, la Confesión de Londres, hace un paréntesis y hace un apartado especial. No dice no duermen ni mueren, porque pretende defender a la iglesia de dos posturas que estaban surgiendo en ese momento, o dos pensamientos, que era, una de estas es llamada el aniquilacionismo o la muerte del alma, es decir, o el materialismo en su más cruda definición, que es decir que el hombre muere y se acabó todo, ¿no? El hombre muere y ya no hay más nada. Ese es el pensamiento del hombre natural, del hombre carnal, del hombre caído y sin Dios, ¿ok? La confesión dice, no es el caso, el alma no muere, no deja de existir, la existencia continúa. Y la segunda, que dice no duermen, trata la confesión de aclarar las cosas en cuanto a un pensamiento. Ok, el alma existe, pero ¿en qué condición? ¿En qué estado el alma existe después de la muerte física hasta la resurrección del cuerpo? Y es mi intención hoy mostrar que el estado del alma es un estado en descanso, pero consciente, porque la doctrina o el pensamiento del sueño del alma, que se popularizó como hoy la conocemos hasta el siglo XIX, hermanos,
Hasta el siglo XIX se empezó a entender el sueño del alma como un estado de inconsciencia en el que el ser humano mueres y está todo se va a negro, y cuando vuelves a abrir los ojos cientos o miles o millones de años después, estás delante de Dios. Ese pensamiento o ese entendimiento del descanso eterno, que yo creo en el descanso eterno, pero no creo en el sueño eterno, y voy a marcar la diferencia. Esto fue popularizado fundamentalmente en dos sectas, que son los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Comenzaron a popularizar el sueño del alma como ese estado de inconsciencia entre la muerte física y la resurrección del cuerpo. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, que es lo que nos apremia aprender la Biblia, amén. ¿De qué dice la Biblia? Podemos ver algunos ejemplos del estado del alma en este tiempo, en este momento, en este proceso. Así es. Por ejemplo, en 1 Samuel 28, capítulo 11 al 15, podemos encontrar aquella narración bíblica en la que el rey Saúl va a consultar a una bruja, a una adivina, la adivina de Endor. La palabra dice que él se disfraza, llega con esta mujer y le pide que invoque a Samuel, el profeta que ya estaba muerto. La historia dice que la mujer se espantó y le dijo: tú eres Saúl. Él le pregunta: ¿qué es lo que has visto? Y ella dice: veo dioses que suben y bajan. Allí, hermanos, hay que tener algo muy en cuenta. Hay que ser cuidadosos, pero de entrada no creamos todo lo que esta mujer nos dice así literal, porque es una bruja, hermanos, ¿no? La Biblia está narrando lo que ella dijo. Veo dioses que suben y bajan. Habría que estudiar más a profundidad a qué se refiere eso, pero es una bruja lo que le está diciendo, así que no es mucho para tomarse tan literalmente. Pero dice que ve a un hombre anciano cubierto en un manto que viene hacia ella, y él dice la palabra que Saúl reconoce, y dice: entonces Saúl supo que era Samuel. Y Samuel llega con él y dice: ¿por qué me has inquietado para que venga a ti? Allí la palabra inquietado significa molestar. ¿Por qué me has hecho distraerme? Entonces vemos que el alma de Saúl, hermanos, la Biblia, hay gente que dice: no, es que ese no era Saúl, era un demonio. La Biblia dice que era Saúl, hermano. Samuel, perdón. La Biblia dice que era Samuel, y por las palabras que Samuel le da a Saúl, podemos saber que el consejo es de Dios, porque, bueno, no es consejo, le da juicio de parte de Dios. Le dice: mañana tú y tus hijos estarán muertos. Y así sucedió. Entonces no tenemos razones para creer que esta visión era un demonio. Era Samuel. Y vemos a un Samuel lúcido, vemos a un Samuel despierto, vemos a un Samuel consciente de quién es Saúl, consciente de quién es Dios, consciente de los hijos de Saúl, y conscientes que en la tierra al siguiente día Saúl moriría. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 16, cuando leemos la historia de Lázaro y rico. Lázaro, este mendigo que vivía a las puertas de la casa de un hombre rico y que todos los días pedía limosna, y el rico que no le interesaba en nada ayudar a Lázaro. Y cuando ambos mueren, dice la palabra que fueron al Seol, uno al seno de Abraham y otro a un lugar de tormento. Y allí vemos, hermanos, cómo el rico y Lázaro, según la narración bíblica, se encuentran conscientes. De hecho, dice la palabra que el rico alcanzaba a ver a Lázaro que descansaba en el seno de Abraham, y el rico pide al Señor, Abraham: permite que vaya Lázaro a predicarle a mis hermanos. Estaba consciente de sus hermanos en la tierra, estaba consciente de sus caminos en la tierra, estaba consciente del destino de sus hermanos sin Cristo. No estaba dormido e inconsciente. En Mateo capítulo 17 encontramos este maravilloso pasaje, de los más poderosos en cuanto a la revelación de la divinidad de Cristo, que es la transfiguración. En esa transfiguración el Señor sube al monte y sube con 3 de sus discípulos, los más cercanos, sus discípulos más predilectos. De hecho, así era conocido esto como el círculo de los dilectos, los favoritos del Señor por razones que Él conocerá, y el discípulo amado, ¿no? Pero cuando se transfiguran, dicen que en esa visión, bueno, no era una visión, fue una transfiguración, la palabra lo define. Dice que vieron al Señor Jesucristo, vieron a Elías y vieron a Moisés. Elías, bueno, alguien puede decir: bueno, hermano, es que Elías fue arrebatado, ¿no? Ok,
pero Moisés no. Moisés murió, Moisés fue sepultado. La palabra dice en Judas que el arcángel Miguel y Satanás peleaban o discutían. Dice discutían, a veces uno piensa, le da palabras que no, como si estuvieran peleándose físicamente. Dice la palabra que discutían sobre el cuerpo de Moisés. Pero Moisés estuvo muerto. Y aquí se mira a Moisés platicando consciente con Cristo y con Elías. No se le encuentra dormido, inconsciente, en un blackout, en un negro total, esperando la resurrección. Se le encuentra platicando y hablando. Pero hermano, alguien puede preguntar o alguien puede decir, pero hermano, Jesucristo dijo que si duerme. Juan 11:11 habla acerca de Lázaro, el de Betania, ahora no el del rico Lázaro, su amigo, el hermano de Marta y María. Dice que cuando le dijeron que estaba muerto, el Señor Jesucristo les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y lo dice que los discípulos creyeron que sí estaba dormido, pero él les explicó que se refería a su muerte. ¿Por qué entonces yo me atrevo a decir que él no está dormido si la palabra dice que hablando de la muerte de Lázaro, el Señor Jesús dice que duerme? Se coincide casi de manera generalizada el por qué el Señor Jesús usa la palabra dormir. Y esto es que está usando un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra palabra considerada de mal gusto, grosera o demasiado franca. De hecho, eso es algo que hacemos hasta el día de hoy para referirnos a la muerte. No sé cuántos de ustedes, si alguien llega y le pregunta, por ejemplo, a alguien, no sé, un hermano que haya fallecido aquí. Oye, ¿cómo está el hermano Rómulo? Y tú volteas y le dices, está muerto. ¿Cuántos hacen eso? Aunque es verdad. No, ya partió. Ya está descansando. Está con el Señor. Hermanos, de verdad, o sea, desde aquí mi corazón se decanta hacia lo que vamos a ver ahorita, porque ¿tú qué prefieres? ¿Descansar, dormir o estar con el Señor hoy? Creo que, bueno, si a mí me preguntan, yo creo que ya he dormido demasiado. Yo preferiría estar con el Señor. Pero el Señor Jesucristo aquí está usando un eufemismo. Está tratando de suavizar un poco la situación. Él sabe, hermanos, que somos carne. Él sabe que nuestro corazón se duele. Tan sabe que nuestro corazón se duele que es en este contexto que es el único texto donde se ve que el Señor Jesucristo llora. Porque como hombre se duele en su corazón. Su amigo Lázaro estaba separado de él. Su amigo Lázaro no estaba en el mejor de los lugares en ese momento, porque hasta ese momento, por lo que vemos en la palabra, que él se escapaba, no era creyente de Jesucristo. Y Señor Jesús llora por él y dice, está dormido, pero lo voy a ir a despertar. El Señor Jesús sabía que lo iba a ir a levantar. Él sabía que lo iba a ir a resucitar. Probablemente es por eso que él decide usar el duermen. No podemos, hermanos, ni debemos ser hiperliteralistas o muy literalistas con este tipo de manejos en la palabra. La Biblia usa varios eufemismos a lo largo del texto bíblico y tenemos que tenemos que entender quién está hablando, cuándo está hablando, a quién está hablando y por qué está hablando. Por ejemplo, hermanos, si aplicamos algo así literal, a veces se usan palabras para figurar o dar a entender una cierta cosa, ciertas metáforas, usan figuras, usan en fin, diferentes herramientas lingüísticas. Por ejemplo, en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué pasa? Aplicamos ahí literalmente que debemos aborrecer nuestra vida, a nuestros padres, a nuestros hermanos, despreciarlos. No, tenemos que estudiar a qué se refiere la palabra, qué significa. No podemos ser tan literales. En Mateo 5:30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. ¿Cuántos han pecado con su mano derecha? ¿O con la izquierda? ¿Por qué no se la cortan? Pues porque entendemos que aquí el Señor está usando una metáfora. Entonces, debemos aprender a ver estas palabras. No todo es tan literal, hermano.
No es todo tan literal, y aparte debemos tener claro, cuando leas la Biblia debemos entender, hermano, que estamos leyendo una traducción. Debemos ser un poquito más profundos para establecer, sobre todo en temas tan importantes como es este. Vamos a Apocalipsis, quiero que lo abras ahí, Apocalipsis 6. Este es un texto hermoso y contundente, hermanos, a mi parecer, que nos va a dejar ver cuál es el estado del hombre en este estado intermedio y nos va a dejar ver las distinciones, se empieza a ver la distinción más clara. Hasta aquí hemos visto que el alma no duerme ni muere, no está inconsciente, hermanos, no está inconsciente. El hombre que murió hace 100 años hoy está consciente, el hombre que murió hace 2000 años hoy está consciente, pero ¿en qué estado? Aquí lo comenzamos a ver. Apocalipsis capítulo 6, versículo a partir del 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz. De nuevo, estas almas de los que han muerto por causa de la palabra y de su testimonio no están dormidos, no están inconscientes, no están inactivos, no están en animación suspendida esperando un día como sin hacer nada. No, están clamando a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están despiertos, conscientes y conscientes también de que ellos murieron, de que ellos fueron martirizados, que ellos fueron sacrificados, que ellos fueron asesinados. Por eso dice que venga en su sangre derramada cuando fueron asesinados. De los que moran en la tierra, están conscientes de que está el planeta Tierra, están conscientes de que hay una humanidad en la tierra teniendo su vida y viviendo como si nada, mientras ellos están esperando. Y vamos a ver más adelante que esperan. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Qué interesante, hermanos, que allí se les dieron. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Entonces, aquí se empieza a definir a qué se refiere el descanso del alma. No es el sueño inconsciente. Estas personas no están inconscientes, están conscientes delante de Dios, están despiertos, pero la palabra dice que están descansando. Por eso les dice que continúen descansando todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, en este momento la tierra sigue girando, en este momento la humanidad sigue viviendo su vida, y ellos están allí en este momento tal vez clamando delante de Dios por la justicia, por su sangre. Aquí la palabra descansar en el griego es una palabra que es anapauo, que significa o nos transmite la idea de tomarse un descanso de las actividades para ser refrescados. Eso es bien hermoso, hermanos. Tomarse un descanso de las actividades para ser refrescados. Así como en Hechos 3:19 dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es la misma raíz de esta palabra. El descanso que nos espera allá en el cielo con el Señor no es una pasividad, no es estar inconscientes, tirados en una especie de cama mística o etérea, intangible, dormidos, inconscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No es así. Es un espacio donde descansaremos de las labores, del largo trabajo de la tierra, del sufrimiento de la tierra. ¿Y de qué son estas cosas? Apocalipsis 21 del 3 al 4 dice, hablando de la gloria eterna: ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Entonces, hermano, el descanso del alma no es estar inactivos e inconscientes, sino estar descansando de todas las calamidades que la vida terrenal trae. No habrá muerte ni dolor. Seremos entonces refrescados ¿con qué? Con la frescura de la presencia y la gloria de Dios, delante de la cual estaremos conscientes, hermano. Tú
Quisieras, hermano, estar delante de Dios, sí, amén, pero inconsciente, sin verlo. Hoy nosotros, iglesia del siglo XXI, nos parece menos gravoso porque como ve uno la cosa, probablemente en 100 años ya esté, o hasta en menos, no tengo idea. Pero imagínate a Abel, hermano. Lo quieres tener más de 6,000 años inconsciente, sí, salvo delante de Dios, pero inconsciente. No, dice que la sangre de Abel clama por justicia. E igual que esta sangre, yo creo que aquí está la sangre de Abel clamando. En Apocalipsis 6 se encuentra en esos hombres, esas almas que están ahí, está Abel clamando por justicia. Está nuestro hermano Esteban, está nuestro hermano Pablo. Todos estos hombres y mujeres, las mujeres del primer siglo que dieron sus vidas como heroínas de la fe en los teatros romanos, y están conscientes, pero descansando, siendo refrescadas, siendo refrescados por la presencia y la gloria, la belleza, la santidad de nuestro buen Dios. Proverbios 4:18, hermanos, dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Sabemos que el día perfecto del Señor es cuando la restauración total de todas las cosas, pero el pensar que el sueño del alma es estar en estado de inconsciencia, es como pensar que la luz de la aurora va de aumento y de aumento hasta que ¡pum!, Dios baja la luz. Se apaga todo, pasa un tiempo, ok, no estás consciente, sí, pero pasa un tiempo y después la vuelve a prender. No, hermanos, este texto nos dice que la vida del creyente es un continuo de perfeccionamiento, es un continuo de luz y de creciente luz, es un continuo de santificación, es un continuo de purificación en el Señor, no es interrumpido, ni aun por la muerte. El Señor Jesús dijo: no teman por el que puede matar al cuerpo, sino aquel que puede matar el alma y el cuerpo. Pero si la muerte, hermanos, fuera, o el estado intermedio del hombre fuera estar inconscientes, al menos tal vez los hombres no puedan matarnos, destruir nuestra alma, pero sí la pueden noquear. Entonces el hombre sí puede influir sobre tu alma, porque si un hombre me mata hoy a mí, entonces yo quedo como noqueado e inconsciente hasta el día del Señor. Entonces sí pueden tocar. No, mi hermano, la inmortalidad del alma es continua, no hay pausas, sí hay un descanso. Y sin duda el ser humano, no hay, ¿qué otra figura puedes tú entender más claramente como descanso si no es el sueño? Porque es la forma en que descansamos. Por eso el Señor Jesús dijo: está dormido, está descansando. Nosotros no podemos entender el descanso sin el sueño. Nosotros no podemos entender un espacio donde somos fortalecidos, donde retomamos nuestras fuerzas, donde somos sanados, si no es durmiendo. ¿Por qué? Porque estamos en el cuerpo y necesitamos el cuerpo. Fuimos diseñados con cuerpo y creados con cuerpo. Pero en ese momento, hermanos, el cuerpo no va a estar. Y nuestro sustento es y será el Señor. El descanso del Señor es esto: estar delante de Él siendo refrescados, teniendo un refrigerio en Él. Descansaremos de la muerte, del llanto. Dios no apaga las luces. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora las dos distinciones. Estamos en un estado intermedio, pero ¿qué pasa con el incrédulo? El estado intermedio de los incrédulos implica el tormento consciente en un lugar llamado Hades. Bajo ninguna razón tendrá por inocente al culpable. El que pecare se morirá. Y la muerte habla de tormento, lo vimos la semana pasada, la muerte segunda. Entonces, los que mueren sin Cristo, hermanos, los que mueren sin Cristo tienen un destino diferente. Tienen un periodo intermedio también, un estado intermedio, pero es distinto. Es un estado de tormento consciente en un lugar llamado Hades o Seol. Y ya leímos el Evangelio de Lucas cuando habla del rico y Lázaro, y es una de las descripciones más elocuentes y más explícitas del Nuevo Testamento acerca de este lugar. En Lucas 16, del 19 al 31, se narra esta historia, y voy leyendo los puntos. Número 1, cuando el rico muere, dice en el versículo 22 del capítulo 16,
Su cuerpo fue sepultado. Hasta ahí todos igual. En el 16:23 dice que la parte inmaterial o el hombre interior, su alma, fue trasladada al Hades. Es donde se ve la distinción. Es un lugar de tormentos. Dice que estaba en tormentos. No solamente no estaba dormido y consciente, sino que estaba consciente para sufrir estos tormentos en el 23. Es interesante, hermanos, que aunque no hay un cuerpo, parece ser como que tienen la capacidad todavía de sentir dolor. ¿Ok? No tiene un cuerpo, pero está sintiendo dolor. En el versículo 24 se aparece pidiéndole a Abraham misericordia y dice, estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado, no está descansando, no está dormido, está en el llanto, en donde la palabra dice el profeta, es donde la llama no se apaga ni el gusano perece, todo el tiempo en putrefacción y todo el tiempo en fuego. El rico estaba en agonía, también tenía memoria, no solo recordaba a Abraham, sabía quién era Abraham. ¿Cómo reconoció a Abraham? ¿Cómo sabía que era Abraham? Alguien le dijo, le dieron el guía de turistas, dijo, mira, aquí vas a estar, esta es tu habitación, ¿no? El termostato está un poco alto, usted disculpe, y este es el gerente. No. Él sabía quién era Abraham, sabía quién era Lázaro, y deseaba ayudar a sus 5 hermanos vivos. Sabía que sus hermanos estaban allá atrás, en la tierra, y que iban al infierno, y los quería avisar. Sentía compasión por ellos. Amén. Era consciente de que su presencia estaba en el Hades y sabía que él lo merecía. No pidió, sácame a mí. No dijo, perdóname, no. Él asumió y dijo, yo estoy aquí y sé que debo estar, pero mis hermanos, ayúdame. No pidió por él, sabía de sus hermanos. Abraham también, cuando le contesta en el versículo 25, apela a su memoria y le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Acuérdate, o sea, tiene memoria, está consciente. Todo revela que tiene autoconciencia y memoria. Ahora vamos al centro. Hermanos, es terrible esto, pero no pienso darle mucho tiempo porque a mí me interesa que nosotros seamos animados y fortalecidos en el Señor. ¿Cuál es el estado del creyente? El alma del creyente se traslada de inmediato, hermanos, de manera inmediata a la presencia del Señor en el cielo en el momento de la muerte física. Segunda de Corintios 5, versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. El apóstol Pablo no da una pausa, presentes y no, dice, ¿estamos aquí en el cuerpo o estamos presentes en el Señor? No hay un lugar intermedio, hermanos, no hay purgatorio. No hay purgatorio, no hay un espacio de purificación. Este dolor que se están sintiendo el hombre rico es para toda la eternidad. Solamente habrá un momento en el que será tomado de ahí para ser presentado en el juicio eterno, que es 2 temas adelante después de la resurrección. Es completo de nuevo en su cuerpo para ser presentado de nuevo al tormento, hermanos. Completo, el hombre completo, porque el hombre, el alma y el espíritu de este hombre, las dos se han comprometido. Se va el hombre completo al infierno, no unas partes, va completo. Por eso es importante la resurrección. Filipenses 1 del 22 al 24 dice el apóstol Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí benéfico de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy dispuesto en estrecho. Estoy puesto en estrecho, es decir, le costaba trabajo decidir entre la vida y la muerte. Yo creo que si le dices, ¿qué prefieres? ¿Seguir activo aquí o irte a dormir por 3000 años? No, pues mejor me quedo a trabajar, pero él no sabía qué decidir. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él sabía que él partía era para estar con Cristo, no para estar en el sueño eterno, no para estar en un ambiente de inconsciencia. No. Ya había pasado el apóstol mucho tiempo sin saber quién era Cristo como para estar más tiempo así. No, quería estar y nosotros anhelamos estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice él. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos de este paso inmediato de la muerte, del cerrar los ojos en la tierra y abrirlos en el cielo. En Hechos 7 se lee la historia del primer mártir de la iglesia, Esteban. Cuando lo estaban apedreando,
dice que se abrieron los cielos y que él veía al Señor en su trono y que dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí está el por qué el espíritu vuelve al Padre. ¿A qué vuelve al Padre? A estar delante de Él, como estos hombres y mujeres de Apocalipsis 6. Otro ejemplo es el ladrón arrepentido de la cruz. ¿Recuerdas? ¿Qué le dijo el Señor Jesús ante su solicitud? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesús le dijo: de cierto, ese doble énfasis es ciertísimo esto, no hay lugar a dudas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en 2000 años, no le dijo en 3000 años, le dijo: hoy estarás ¿dónde? Conmigo. Alguien podría decir: bueno, puede estar con él pero dormido. Hermanos, eso sería algo muy mezquino, muy como irónico de parte del Señor. No, es una comunión, es en comunión. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De nuevo Apocalipsis 6, del 9 al 11. Ya leímos los que estaban debajo de la cruz, debajo del altar, que clamaban al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, juzgarás? ¿Hasta cuándo darás justicia a nuestra sangre que fue derramada en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a ver unos puntos que podemos rescatar de estos versículos. Número 1, están en el cielo, hermanos. Están ahí, tienen una intensa autoconciencia y conocimiento de los demás y de las circunstancias del mundo. Ellos saben dónde están, por qué están ahí, cómo salieron de la tierra y que el mundo sigue girando. Saben que los mataron a causa de su testimonio. Quieren que los asesinos, los que los mataron, sean juzgados. Tienen todavía conciencia de justicia y de injusticia. Estos santos recuerdan las experiencias pasadas y tienen esperanza en el futuro. Saben que están esperando algo. Por eso dicen: ¿hasta cuándo? Lo ven adelante. ¿Te das cuenta? Es una conciencia muy clara. Están vivos, hermano. Conscientes. Segundo punto, distinguen el cielo y la tierra. Estos hombres y mujeres debajo de la cruz de Apocalipsis 6 distinguen el cielo y la tierra. No olvidan que la tierra está y dónde están ellos. Ellos saben eso. No actúan como si el cielo nada más es aquí. No, están conscientes de la tierra. Tercer punto, el cielo no es su destino final. Aunque están en el cielo, los santos anhelan que se haga justicia en la tierra. Una justicia que llegará cuando al regreso de Jesús y los santos. Ellos están esperando porque Jesucristo prometió que regresaría a la tierra. Ellos saben que están en el cielo ahí, pero ellos quieren estar, hermano. Lo más hermoso del cielo no es que no haya muerte, no es que no haya enfermedades, no es que no haya dolor. Lo más hermoso del cielo es que Jesús está allí. Porque nosotros anhelamos estar donde Él está. Y Él anhela estar donde nosotros estamos, sus escogidos, sus amados, sus hijos. Estos hombres y mujeres anhelan justicia en la tierra porque saben que Jesús va a venir a la tierra a establecer su reino y a establecer su justicia, según Apocalipsis 19. El cielo intermedio, este estado intermedio no es el estado definitivo del hombre. Apocalipsis 5:10 dice: y reinaremos sobre la tierra. Cuarto punto, estos hombres y mujeres debajo de la cruz tienen una especie de forma corporal. Porque el apóstol Juan dice, número 1, en el 6:9, que los vio. Dice: vi las almas. Entonces son visibles, ¿ok? Tienen un elemento audible. Aunque no están en la tierra, hermanos, es algo bien hermoso, porque tú me escuchas aquí porque hay aire. Porque hay aire, y en este aire, que no es vacío, en este aire, las ondas sonoras se pueden transmitir y tú las escuchas. Pero allá en el cielo, hermanos, de alguna manera se escuchan, aunque no están en este espacio, no hay en este vacío, tienen un elemento audible, pueden hablar y pueden ser oídos, y incluso el apóstol habla de un énfasis: clamaban a gran voz. Tienen capacidades sonoras. No es un fantasma que no puede hablar, transparente, es una especie de cuerpo intermedio. Porque un espíritu es invisible, hermanos, pero ahí tienen una especie de cuerpo intermedio. Dios los sustenta. Asimismo, hermanos, pueden estar vestidos, porque dice en el versículo 11 que el Señor dijo: denles vestiduras blancas, vístanlos.
también están conscientes del tiempo. No puedo decir que estén sujetos al tiempo, pero están conscientes porque ellos dicen, ¿hasta cuándo? Hablando de tiempo, ¿hasta cuándo? Y el Señor les responde, les dijo que descansaran todavía un tiempo, todavía un tiempo. Yo creo que ese tiempo lo hace en referencia al tiempo que está pasando en la tierra. Todavía faltaba que pasara tiempo en la tierra para que se completara el número de los que habían de ser muertos, igual que ellos, como mártires del Señor Jesucristo, para entonces viniera el tiempo de la justicia. Queda claro que los santos del Señor en un estado intermedio en el cielo tienen una existencia real, hermanos. Aunque no es una existencia corporal como la de ahora, sí es real. Ha habido muerte y como dijimos la semana pasada, es una muerte real. Si hay una separación, su cuerpo está acá, sus almas o sus espíritus están allá, pero tienen una especie de realidad corporal que yo creo que es el Espíritu Santo, el Cordero que sustenta todas las cosas en la Nueva Jerusalén, así como no hay necesidad de luz porque Él es el que ilumina la Nueva Jerusalén. Yo creo que Él sostiene, el Espíritu Santo sostiene a estas almas de manera hermosa y piadosa para que estén delante de su Señor, siendo consolado. Hermanos, esto es una idea hermosa. Yo tengo a mi padre que a mí cuando estudié esto yo me llenaba de gozo y de gratitud, porque yo no quiero que mi padre hoy esté en una caja oscura, fría, inconsciente. No, yo me alegro y me gozo en el Señor de que Él está delante del Señor que Él amó y que predicó y que sirvió. No te sumas a mí en esta esperanza. Gloria sea al Señor. Él no es mezquino con su bondad. Él la quiere compartir con nosotros y si lo ha hecho a través y aún a pesar de nuestro cuerpo de pecado, ¿cómo no lo hará cuando no tengamos el estorbo del cuerpo de pecado? Por supuesto que disfrutaremos de Él y le veremos conscientemente. Por eso el morir es ganancia. Si hoy nos morimos, hoy estamos delante de Él. Aleluya. A pesar de estas diferencias, la presencia de estos hombres y mujeres es real. Está localizada en un lugar que es el cielo. Están directamente en la presencia de Dios. Esta realidad responde a la pregunta que hicimos en Eclesiastés 12. El Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre vuelve al Padre. ¿Para qué? Esta realidad la responde ¿para qué? Para estar con Él. Al final, hermano, lo más grande de nuestra redención no es que nos den un reino, no es que nos den una corona, no es que nos den una medalla. Lo más hermoso es estar con Él. ¿Para qué quiero medallas y coronas en un cajón frío? No. Que las coronas, por eso, hermanos, las arrojan delante de Él, porque palidecen ante la realidad de su gloriosa y hermosa presencia. Estos hombres, hermanos y mujeres, están en espera de la resurrección y del galardón. No están completos, se encuentran un poco ansiosos, se les nota expectantes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué esperan? ¿Nada más que los malos sean destruidos? No. Están esperando ser completados. Están esperando la resurrección ¿de qué? De ellos, de sus cuerpos. El cuerpo es importante, hermano. Por eso en Judas el arcángel y Luzbel discutían sobre el cuerpo. ¿De quién es el cuerpo? Es cuerpo de pecado, sí, hasta hoy, pero por Cristo, en el día de nuestra muerte, ese cuerpo será transformado. Será un cuerpo de un justificado, el cuerpo de un redimido, sobre el cual no tiene poder más Satanás. Por eso Satanás quería algo con el cuerpo de Moisés. ¿Y qué le dijo? No puedes. En esa palabra que discutían, leía un comentario que dicen que muy probablemente el tema, según tradición judía, esto no es Biblia, hermanos, nota, es un paréntesis, según la tradición judía, dicen que discutían porque el diablo decía tener derecho sobre ese cuerpo porque Moisés había pecado, porque Moisés había desobedecido a Dios al golpear la roca, y que él tenía derecho sobre ese cuerpo y el arcángel decía, no tienes ningún derecho porque este es un hijo de Dios. No tienes ningún derecho y así es con nosotros, hermano.
Estos hombres y mujeres esperan el levantamiento de sus cuerpos para ser completos una vez y para como recuperar el estado que tuvimos como humanidad en Adán, este estado de un cuerpo perfecto, en una unidad perfecta delante de Dios, hermanos. Entonces tendremos lo que perdimos por el pecado, cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. El hombre fue creado para ser como un ser compuesto y el cuerpo es parte de este. Sin el cuerpo no estamos completos, hermano. Por eso Jesucristo, hermano, hoy está en cuerpo en el cielo, porque Él es Dios, pero también es hombre y Él está completo como completo hombre. Por eso se llevó su cuerpo, hermanos. Por eso hay herejías que dicen que Jesús solamente vino el Espíritu. ¿Qué ganan los herejes estos al decir que Jesús no tuvo cuerpo? Lo desarman como hombre. Pero Jesús es hombre y es Dios. Jesús está en cuerpo. Pero ¿cuál es la relevancia, hermano, del estudio del estadio intermedio? ¿Cuál es la relevancia de saber que los creyentes están en el cielo y que los incrédulos están en el Hades? Yo creo, hermanos, que este estudio es importante y no hay que restarle importancia, pero tampoco hay que darle más. Y me refiero al estadio intermedio, hermanos, porque recuerda, esta es la segunda escena del acto final, que es la restauración del todo. La escena final, hermanos, es lo importante. Esta no es la escena final. El sueño del alma, hermanos, cuando la gente predica esto de que el sueño del alma es que está inconsciente, es distinto el sueño del alma al descanso, hermanos. El descanso está en la Biblia, ya lo vimos. Pero el sueño, estado de inconsciencia, hermanos, lo que hace es restarle importancia al estado intermedio, como que no importa, o sea, no te pierdes de mucho, nada más está Dios en su trono. No te pierdes de mucho, tú puedes estar dormido, échate un coyotito de 3,000, 5,000, 6,000 años, al fin nada más está Dios en el cielo, Señor Jesucristo en su trono glorioso y no te pierdes, hermano. ¿Cómo no, hermanos? Es lo más grande que podemos alcanzar a ver en cualquier criatura. Lo reduce a un sueño inconsciente, como si aquí no hubiera, como si en este estado, en este periodo, en este estado, no hubiera un propósito de Dios. Claro que sí, Dios no es un Dios pasivo ni inactivo, Él siempre está haciendo algo glorioso. Pero hay dos aspectos, hermanos, que pueden ser el sobreenfatizar o el quitarle énfasis o importancia al estado intermedio. Número uno, primero hay los que lo enfatizan demasiado y ven el estado intermedio como el estado final y definitivo del nombre, pero ¿sabes algo? No es así, es un estado intermedio. Estos hombres están esperando que reciban su cuerpo para entonces ver lo que dice Apocalipsis 21, ver, vivir y reinar, lo que la Biblia describe como cielo nuevo y tierra nueva. No es lo mejor ni lo único estar allí en un cuerpo etéreo, en un cuerpo no tangible o delante del Señor, no es lo mejor es estar completos con Él para siempre y reinando con Él para siempre, siendo su esposa amada para siempre, completos, completa la novia del Señor. La tierra nueva que Dios nos promete, hermanos, no es el cielo, es una tierra nueva. Por otro lado, hermanos, hay quienes consideran que el estado intermedio es el reino milenial del Señor, hermanos, y el reino con los santos no es así. La Biblia no presenta el reino milenial en el cielo, lo presenta en la tierra, desde y sobre la esfera donde Dios le encomendó original hombre que gobernara. El Señor le encomendó a Adán que señoreara sobre la tierra, sobre toda criatura, sobre toda creación, que expandiera la gloria de Dios a través de ¿qué? De poblar la tierra, de ser fructíferos, porque el hombre mostraba en ese momento plenamente la gloria de Dios. Entonces la encomienda de Adán fue gobernar sobre la tierra, señorearla y llenar la tierra con su gloria, como con su descendencia. El hombre no fue capaz de hacerlo. Ahora nosotros como iglesia tenemos el llamado de multiplicarnos ahora a través de la gran comisión, que es el evangelismo, hermanos, hacer discípulos para que la gloria de Dios vuelva a llenar la tierra como fue el propósito inicial de Dios, pero a través del brillo y el resplandor de su iglesia. Por eso es importante hacer la gran comisión. Seguimos con esa misma encomienda, llenar la tierra de la gloria de Dios. Pero en ese día, hermanos, en el reino milenial del Señor, cuando todo sea restaurado, podremos cumplir ahora en Cristo y solo por Cristo con nuestro Adán
que ahora es el Señor Jesús, podremos reinar la tierra como Él nos encomendó en un principio, pero ahora lo podremos hacer porque Él es nuestro Adán, Él nos capacita, Él nos da la gracia y nos sostiene para hacerlo. No todo termina en la tierra, hay más allá. Después de que cerremos los ojos, hermanos, en esta tierra, los abriremos de manera inmediata, consciente, delante del trono del Señor.